¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que todo súper bien. Acá, para los que están en directo, este sábado hermoso en Buenos Aires, empezando esta conferencia del día de hoy. Y también, bueno, me acaban de mandar fotos de Campo del Cielo, espectacular, un día hermosísimo. Así que bien, con una temática, como todos los sábados, son temáticas que vamos abordando y que responden un poco a todas las inquietudes que van surgiendo en base a cómo es que se da fenómenos energéticos, muchas veces la asociación de experiencias con naves o con tipos o seres, responde también un poco a cómo es que nosotros estamos emitiendo, qué tipo de energía, qué tipo de luz emitimos. Por dentro de lo que es el contacto también existe como una especie de ley de afinidad. Lo afín atrae lo afín. Entonces, cuando uno está vibrando en armonía, en paz, en amor, va a atraer energías que sean de esa categoría o de ese calibre. Cuando uno está rodeado por violencia, agresiones, circunstancias negativas, pero en forma casi permanente, también va ocurriendo que las energías que te rodean empiezan a como a sintonizarse en ese sentido. O sea, eso cumple un principio que es que lo afín atrae lo afín y que es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo no digo que en un mundo y en ciudades como la mayoría vivimos, en donde evidentemente no estamos en medio de un paraíso, de lugares, por lo menos la mayoría, quienes sí, eh, en las grandes urbes, como es el caso mío ahora acá en Buenos Aires, eh, no es tan sencillo buscar cierto equilibrio armónico en forma permanente, porque cuando te toca salir al mundo externo te encontrás rodeado de tráfico, de congestión, de auto, de bocina, de esto, que el otro, gente que se quiere apurar por cruzar en rojo o en verde o no sabe cómo, pero lo hacen. Entonces, yo lo que he notado que cuando uno más se adentra en los aspectos internos, introspectivos, meditativos, es como que todo eso del plano externo se va tomando de otra manera, con otra filosofía mental de pensamiento, de acción y de obra. Entonces lo noté ayer que tuve que salir para hacer un trámite en una hora que es una hora de mucho movimiento de tráfico en Buenos Aires, y yo no sé cómo poder explicarlo, pero a pesar que era todo un lío de traer, lo tomé con una tranquilidad, con una armonía. Llegué al lugar, esto tenía un turno, para hacer un trámite era. Y llegué perfecto, ingresa en el turno, salió todo bárbaro, me atendieron pero excelente. En el medio había personas discutiendo, personas que decían que le faltaba tal cosa, que lo tenían en el asiento y ya no estaba, unos líos. Yo, viste, era como que parecía que estaba en una, como si fuera en una alfombra que iba todo, fue en 10 15 minutos, hice dos trámites que por ahí te pueden llevar mucho más tiempo. Encima la persona que te atiende, cuando vos vibrás con una determinada armonía, te mira, vos mirás, y cambia ese semblante que estaba expectante por tal discusión que había al lado. ¿Entendés? Y bueno, quise hablar y ponerme a hablar para que no se equivoquen, lo tenía que escribir y anotar en la computadora, porque, por ejemplo, esa persona tenía una turmalina negra colgando acá, que es una piedra que tiene características energéticas, etcétera, etcétera. O sea, esa persona, para que tenga eso colgando, tiene que tener un cierto grado, por lo menos, no es que alguien le dijo, toma, ponete esto, porque a mí me puede decir y si no siento afinidad por determinado elemento, no me lo pongo. Me puede regalar una perla, pero perla de real. Y para que la lleve acá, si la quiero, la tengo que llevar acá. Y digo que no, porque no soy afín.
¿Entendés? O sea, al final no lleva ningún tipo de colgante ni nada. Pero vos, como vos vibrás, ¿eh? Vas también generando que las personas que estén alrededor tuyo entren a vibrar en la sintonía que vos vibrás. Eso es cuando vos tenés un campo de energía más o menos, no digo extraordinario, maravilloso, no, un campo de energía medianamente positivo, medianamente positivo. Si vos vibrás en negatividad, porque ya salís como arrastrándote, como que todo te va mal, que todo es un desastre, que el mundo se viene abajo, que el apocalipsis, no sé cuántas cosas más, cuando llegás ahí te ven, esa energía que vos irradiás es terrible, vos decís, la otra persona dice, empieza el choque, no, porque yo le dije, no, porque y empieza todo un lío, porque energéticamente todo comenzó mal. Cada uno de nosotros irradiamos algo. En base a lo que irradiamos tenemos que resonancia, reciprocidad, resonancia. Como cuando alguien te trata mal. Si vos tratás mal y te trata mal y trata mal, cada vez que hace todo sube de tono. ¿No? Si te tratan mal, bueno, disculpe, si te tocan bocina porque el semáforo se puso en verde recién, todo apurado. Sacá la mano, empezá a los gritos. No se puede. Si no, ¿para qué estás haciendo este tipo de actividad? O sea, a lo sumo, si realmente te atrasaste, disculpen, seguís tu camino, si está apurado le das paso, ponés a la derecha, le das paso. ¿Entendés? Porque vos vibrás en esa armonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el entorno nuestro? El entorno nuestro es bastante parecido. Bastante parecido. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que está la vecina, yo que sé, de enfrente. Tiene un montón de plantitas en un pasillo, cada cual más linda. Las plantas parece que no porque el pasillo, por un pasillo interno, no tiene tanta luz, sí tiene cuidado porque esta señora la riega, Carola misma la regó mucho tiempo, ¿entendés? Entonces la planta reaccionó bien. Hay otra persona de otro pasillo lateral que tiene también planta y la planta se le muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos el campito de personas que las plantas no crecían, no daban flores, se morían. Ahora están dando flores ahora, que estamos entrando al invierno y están dando flores ahora. O sea, que el clima, claro, el clima está medio, pero también el clima estaba medio en otros momentos y eso no ocurría. Entonces, la energía y la vibración que vos le ponías a las cosas genera evidentemente una reciprocidad. Siempre que no haya, o sea, vos le querés generar energía de reciprocidad al demonio, el demonio no te va a dar bolilla vos, porque tiene un poder y una energía que evidentemente te va a afectar. Vos lo que podés crear es un escudo para evitar que te toque, porque eso está basado en la fe, porque ahí no actuás vos solo, sino hay una resonancia con algo que está por encima del bicharraco, por decirlo así. Entonces, si vos te metés en un antro de perversión, con toda la buena onda, lo único que vas a ligar, bofetazo, bife por los cuatro costados. Entonces, evidente, la ley de afinidad, pero la ley de afinidad tiene que atraerte a vos por tu afinidad. Porque si no, ¿a qué te atrae? Yo hay ciertos lugares que veo cuando voy acá a la avenida San Martín, para los que están viendo que son de Paternal, y hay ciertos lugares que cruzo la vereda de enfrente. Y cruzo la avenida, camino, después vuelvo a cruzar para el lugar que tenía que ir. Entonces uno que puede llamar prevención, si no llevo nada. Voy al correo, ¿qué llevo? Una bolsita con las cosas al correo, cuando no va alguien que mando que vaya. ¿Qué me puede sacar? Un libro. Le digo, mirá, este lo tengo envuelto, si querés te traigo 2 libros y te los regalo. Entonces no es por eso. Es por una cuestión de vibración. Y no es la pobreza. Porque la pobreza, vos podés sentir piedad, podés sentir, yo que sé, tristeza, porque determinadas personas tengan que vivir prácticamente en la calle. Entonces, es por otro motivo, que es energético, ciertas circunstancias. ¿Entendés? Entonces, esa afinidad vibra para todo, para tu casa,
para tu trabajo, para donde vos tenés tu actividad, en todos lados. Y esa vibración, claro, está la persona que trabaja en una oficina, bárbaro. El lugar es lindo, es agradable, luminoso, tranquilo. Pero hay una onda dentro de lo que laburan ahí que están, que uno hablando mal del otro, despotricando permanentemente, y vos estás con tu y levantás la vista y te están clavando el ojo a vos porque. Entonces, eso te puede generar alteraciones. Ahora, ¿por dónde ingresa la alteración? Por ver tal cosa, ¿eh? Y creen que es por vos. Porque por ahí no es por vos que están hablando, pero vos crees que es por vos. Entonces eso ya te lleva a una alteración emocional. Te entras a sentir como, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué querrán de hacer? ¿Me querrán serruchar el piso para que me echen? ¿Querrán que me equivoque en algo para poder hablar mal de mí? ¿Viste? Porque enseguida uno empieza a pensar eso. Porque hay una cuestión mental que te liga a que siempre vos sos víctima de algo o de alguien. Cuando por ahí no es así. Y si es así o no es así, te va a afectar solo en la medida que vos dejes que te afecte. Si vos no dejás que te afecte, no te afecta. El mal no te puede afectar, a no ser que vos abras la puerta para el mal. Estoy hablando a nivel energético. Si viene un ladrón, loco, drogado, y entra con un revólver a los tiros en una calle y mató gente inocente, bueno, evidentemente le hizo un daño. Evidente. Yo hablo a nivel espiritual. Ahora, si entró en una casa y cometió actos terribles, había cuestiones energéticas, karmáticas, de pronto hasta como diciendo, porque en esa casa ponele que había personas que yo que se iban a misa, iban a iglesia, lo que sea. Entonces como te decían, no, Dios nos va a proteger, dejaban todo abierto, no le importaba nada. Entonces tocaban el timbre así de par en par, sin siquiera preguntar primero quién es, para qué es, etcétera, etcétera. Entonces también hay factores que tienen que ver con nuestra actitud en la vida, porque ser prevenidos es un factor que ayuda también a que esa protección sea más efectiva. Y además tenemos que saber algo, que la protección superior se da en directa proporción al servicio o al trabajo cósmico espiritual que vos estés desarrollando. No se da solo a través del conocimiento que vos tengas del tema. Vos podés tener mucho conocimiento de un tema cósmico espiritual, pero si no haces nada por de pronto apoyar grupos que sí hacen, apoyar personas que sí hacen, no haces nada, solo sos un partícipe impersonal, la protección es en consecuencia. Ahora, cuanto más vos estás involucrado a nivel de transmisión, ejemplo, estar involucrado, como es mi caso, al frente recibiendo los dardos de todos lados, cuando he tenido que ir a hablar en contra de la Umbanda, del espiritismo, de la macumba, en un centro proporcional de Brasil, que era el lugar donde había más Umbanda, más espiritismo, más macumba, y hablar en contra de eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? La protección que vino, que está, creo que me parece que yo describo lo de la Universidad de Londrina cuando vienen los pequeñinos, que le digo, los dos seres que son de acá, era en la Universidad de Londrina, y ahí hablo de eso. Y los seres vienen a decirme que habían venido a apoyar lo que yo iba a decir. Y en el momento que estoy hablando, tenía dos filas de cada lado de mago negro, todo de negro, la cruz invertida, la estrella de 5 puntas al revés, o sea, no había más distintivo que poner que esos. Y los tipos se retorcían como una serpiente, ¿viste? Porque la energía los refundía. Porque en ese momento yo estaba transmitiendo algo que la jerarquía intergaláctica espiritual quería que se transmita. Entonces alrededor te generan un campo de protección. Si no, no habría servidores del bien, hubieran sido destruidos siempre por los servidores del mal.
Si los servidores del mal no tienen leyes, no tienen criterios, dicen no, porque una voz me dijo, y una voz que te dijo que le meta 5 cuchillos, nah. Eso por un lado, vos podés estar loco, loca, o estás de alguna manera con un tipo de energía de posesión que te puede llevar a conducir, pero siempre está un libre albedrío tuyo, puedes negarte. No te negás porque dentro tuyo hay ciertos factores energéticos proclives a eso. Tuve un acto violento, vino mi hijo y no sé qué, y le dije y le mentí un cachetazo, le partí los labios. Bueno, es una reacción violenta que responde a algo tuyo interno, no solo al hecho de lo que haya dicho el pibe, te contestó mal. Es probable, que chico o hijo no te contesta mal. ¿Entendés? Todas esas reacciones deben ser controladas, deben ser de alguna manera revertidas por nosotros. Puede que ocurran, pero si te ocurre a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, bueno, papá, no aprendiste nada en la vida. Entonces ya después de un tiempo todo eso deja de ser así, porque vos vas aprendiendo, te vas controlando, vas teniendo otro tipo de criterio. Y todo eso responde a un factor de energía que se irradia. Por eso planteé esta introducción en el sentido de que cómo es que hay personas que en el lugar donde viven hay como algo lindo, agradable, hasta las plantas se dan cuenta, crecen, dan flores, y hay otras que no. Porque hay lugares que vos vas, llegás y te sentís tan a pleno que a las 2 de la mañana la persona que te invitó a almorzar, a cenar, mira el reloj y dice, qué tarde que se hizo, cómo pasó el tiempo. Ya, porque tienen ganas de ir a dormir, ¿viste? La que te invitó estuvo todo el día arreglando, limpiando, cocinando. Y hay otros lugares que yo llego y ya digo, escúchame, mirá que más de una horita no estamos acá. Porque vibratoriamente vos no es porque sea mala gente, sino porque hay una vibración en el sitio que no te sentís afín. Ahora, ¿qué responde a eso? ¿Qué patrón hay alrededor de eso? Bueno, es muy simple. Todos nosotros alrededor estamos emitiendo un campo de luz. ¿Por qué no lo vemos? Porque nuestra existencia está limitada a la tridimensionalidad. Factores que van del infrarrojo al ultravioleta. Entonces pongan 20 metros de distancia, en cualquier lugar que ustedes quieran, pongan 2 postes y calculen 20 metros. Bueno, vayan al medio de la línea de los 2 postes, pongan un dedo. Este ancho del dedo es el espectro que nosotros vemos, percibimos, ultravioleta e infrarrojo. Todo lo demás no lo vemos ni nos enteramos. Entonces, claro, evidente que si vivimos en este cuerpo, que es tridimensional, vivimos dentro de esta estructura limitada que nos permite solo ver en este lugar que estoy ahora, solo hasta las paredes que veo. Es un 4x4, bueno, veo hasta un lado para acá y otro lado para allá. Porque mi percepción está limitada a esos sensores, que son los tridimensionales. Después hay sensores que no son tridimensionales, que son 4 y 5 dimensionales que pueden percibir más. Pero, de cualquier manera, todos nosotros emitimos una luz. Esa luz que no vemos, pero sí emitimos, y que podemos testear. ¿Quieren probarlo? Agarren un termómetro de esos normales, antiguos si quieren, de los que se usan para tomar la fiebre, etcétera, etcétera. Colóquenlo entre dos, de pronto, maderitas. Déjenlo ahí un ratito, mira, y va a tener una temperatura ambiente del lugar donde están. Agarren las 2 maderas, sosténganlas con una mano cada una durante 2 minutos, 3 minutos. Vuelvan a colocar el termómetro en el medio de las 2 maderas y va a dar mayor temperatura. ¿Por qué? Porque la irradiación que ustedes no ven pero que existe activó los átomos de la madera generando que haya una mayor dispersión térmica, porque esa energía quedó dentro de esa madera.
Ahora, después de un rato, esa energía se va desapareciendo y queda la temperatura ambiente. Entonces, esa irradiación que nosotros no vemos, pero que existe, se da en todos los planos. Se da en el plano auditivo, se da en el plano lumínico, se da en el plano térmico, en muchos factores se está dando. Entonces esa energía está conformada por micropartículas, algunas subatómicas, que vibran a una frecuencia extraordinaria y que están alrededor nuestro. Y no es que salen y chao, y se van, como el filamento de una lámpara, que esa inducción eléctrica activa los átomos del filamento y se emiten en luz y salen. Se está como descargando, porque después el filamento de un tiempo se quema. Bien, acá es distinto. En nuestro cuerpo hay unos campos de energía que van circulando alrededor nuestro de un lado y del otro, en sentido inverso, a una velocidad tremenda, y esa velocidad va generando una expansión de luz que se llama aura, campo bioplasmático, campo bioenergético, lo que sé, muchos nombres. Ahora, ¿qué es esa energía? Esa energía está compuesta por, ojo, estoy hablando dentro de un aspecto que recién en alguna medida se están midiendo los llamados biofotones. Que los biofotones se pueden medir con unas máquinas que valen una fortuna. No es la foto Kirlian, yo trabajé con la foto Kirlian en el instituto con el ingeniero Montalbán hace ya, yo qué sé cuántos años, 50 años, que era la fotografía de electroalto voltaje. Entonces, esto no es eso. Es una energía que aún en un vacío total sigue activa. No necesita un dieléctrico o algo intermedio, atmósfera, por ejemplo. Entonces esa energía está en nosotros y está vibrando y está emitiendo. Ahora, cuanto mayor es nuestra capacidad vibratoria, ¿qué es lo que ocurre? ¿El aumento de qué? Del movimiento atómico por segundo. En consecuencia, ese giro que va generando el campo de energía alrededor nuestro aumenta. Y al aumentar, aumenta la expansión de la luz, de los biofotones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Eso está acá y no hay más nada en ningún otro lado, no. El universo está compuesto por fotones, protones, neutrones y por corpúsculos de energía que están en el éter, en el todo, y que están al alcance de nosotros. Pero esos corpúsculos de energía, y vamos a poner la foto porque si no estamos hasta las manos, Rodri. Después no pasó nada, viste que cuando yo me engancho a hablar de algo, después no paso ni una foto. Esos corpúsculos de energía que pueden no ser ni siquiera detectados son detectados por la faz teórica de la física moderna. En teoría debería existir tal o cual cosa. Ahora se generó un acelerador de partículas para determinar la existencia de los neutrinos, creo que, ¿no es cierto, Rodri? Porque soy ingeniero, de las partículas, que son partículas que la ciencia piensa que existen y deberían existir dentro de la lógica de la física cuántica que hoy se maneja. Los bosones, el bosón de Higgs. Entonces, esta energía que está alrededor nuestro tienen una compatibilidad con campos bioenergéticos que tengan una afinidad a la vibración de estas partículas, a la vibración de estos corpúsculos de luz que están yendo y viniendo
incorporándose a nuestra estructura bioenergética y están por ahí activos en una pequeña proporción, porque estos corpúsculos de luz forman parte del todo, forman parte del universo, porque en todas partes del universo hay proyecciones electromagnéticas que pueden ser transformadas en fotones en determinados momentos al ingreso o al rebotar en estructuras físicas y generan como esa luminosidad de rebote. Ejemplo, la luna. La luna está emitiendo un rebote de la emisión de irradiación del sol. La luna no emite luz, sino que rebota la luz que el sol emite a través de la energía radiante que le llega. Entonces, estos elementos energéticos, estos corpúsculos de luz, están en nuestro entorno. El tema radica en este punto, que tiene que ver con la ley de la sintonía, que tiene que ver con la ley de la reciprocidad, que tiene que ver cómo nosotros nos manejamos en la vida, en el mundo, cómo nos manejamos dentro de los aspectos energéticos, cómo nos direccionamos en la vida. Porque si bien todo eso existe, el transitar nuestro existencial, ¿hacia dónde se sintoniza? ¿Estamos sintonizados solo a los planos mentales, materiales, existenciales? ¿O tenemos momentos de nuestra vida en donde tratamos de elevar la conciencia a los planos cósmicos, espirituales y trascendentes de nuestra existencia? Entonces esto depende de nosotros mismos. Es como decir, en la energía radiante de los seres superiores celestiales que están en algún plano, existente o inexistente, pero según la conciencia nuestra podemos tomar esa existencia o inexistencia como un hecho puntual, por lo cual nos conduce a la conexión con esa energía, con esa frecuencia relacionada a tal o cual punto o ítem. Entonces, depende de donde nosotros nos sintonizamos, es lo que vamos a recibir en reciprocidad. Pasamos a la siguiente. Nuestro cerebro tiende a actuar en base a criterios en muchos casos preestablecidos, algunos generados en dogmas, otros generados en el conocimiento que fuimos teniendo a medida que evolucionamos, otros están relacionados a personas que nos han inducido tal o cual concepto y por ahora está ahí porque mientras que no contemplemos otros superadores, como que está en nuestra zona de confort, entonces nos mantenemos allí dentro de estos conceptos y eso, pasamos la que sigue, va a generar como una frecuencia radiante de los corpúsculos de luz que van a llegar hacia nosotros y que a su vez nosotros vamos a poder de pronto potenciar o no. ¿Y qué quiere decir esto? Que el entorno de nuestra vida tiene que ver mucho cómo nosotros creamos ese entorno a través de nuestra propia mente. Y acá viene una parte que es bastante compleja. Y lo mejor a veces es darlas con ejemplos. Cuando nosotros estamos en una casa, pongámosle que vivimos solos, y creemos ver fantasmas o ruidos que provienen
de X lado que no sabemos. Pero voy a dar un caso. Una persona que formaba parte del grupo, ya falleció, eh, que cuando comenzó a tener unos cuantos añitos, empezaba a sentir ruidos en la casa. Entonces, esos ruidos habían existido siempre, porque vivía ahí hacía más de 30 años. Entonces, no había ruidos nuevos. Pero empezó a pensar que esos ruidos se los hacían a ella. No eran ruidos naturales de un edificio. Ejemplo, el departamento de ella tenía a un departamento de distancia, que son departamentos chicos, modernos, el hueco del ascensor del edificio de al lado. Entonces, cuando se movía el ascensor, había veces, dependiendo del piso donde el ascensor estaba, que el ancla de sostén del contrapeso, al moverse, por ahí generaba como un golpeteo inicial en los laterales. Entonces, dependiendo de dónde era que estaba ubicado el contrapeso, le generaba un sonido, que no era algo que vos te despertabas, pero era un sonido que la propia mente magnificaba. Entonces ella creía que el sonido era del vecino de arriba, iba con un martillo y le golpeaba la puerta con el martillo al vecino de arriba. O sea, era un problema que había creado ella en su mente que en realidad no existía. Entonces, la irradiación que generaba era una radiación de agresividad, de violencia, porque creía que era todo un ataque energético hacia ella. Después empezó con que el vecino de al lado tenía ¿cómo se llama? Una cocina de elementos, bueno, ustedes ya saben lo que sé, de esta cocina prohibida que se llama, ¿no? Porque sentía olores que eran olores naturales de comida, ponele. Entonces la mente iba creando eso. Estaba otras personas que decían que tal o cual eh, persona que habían ya fallecido estaba ahí y no lo dejaba dormir, porque lo molestaba de noche, lo hacía despertar. Bueno, la mente iba produciendo eso y actuaba como un hecho real, adosado por supersticiones, creencias o lo que fuere. Entonces nuestra mente direccionaba una energía que a su vez producía desarmonía, descontento, tristeza, a no saber más qué hacer con la vida. ¿Cómo termina eso? Como en el primero de los casos, en un internado, en un lugar de asistencia. En otros ultramedicados, un caso lamentable por violencia incluso posterior, hoy preso, porque la mente le fue generando eso y no hubo forma, porque ya había un desequilibrio. Entonces, ¿cómo es que estos corpúsculos de luz actúan? Estos corpúsculos de luz estaban en la persona que creía que le golpeaban las paredes del vecino de arriba y le iba con un martillo. Claro que estaban, porque era una persona que hacía el rosario. Nosotros hemos ido a hacer el rosario en ese lugar, pero cuando ya ha pasado los años, una mujer de ya unos cuantos años, comenzó a actuarle mal, todo eso que era normal y natural dejó de serlo. Y esos corpúsculos de luz no podían hacer nada, porque no es que ellos tenían que hacer. Estos corpúsculos de luz actúan en base a una ley de reciprocidad. Entonces, en la medida que nosotros actuamos y profundizamos la armonía, esos corpúsculos siempre actúan. Fíjense en casos distintos. Indra Devi. Indra Devi no fallece golpeándole la puerta a los vecinos con un martillo. Era una persona que oraba y meditaba. La Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos años vivió? Oraba y meditaba. Muchos de los sacerdotes viejitos, el caso de
de Donato en Capilla del Monte. Falleció en el pueblito donde él vivía, porque la iglesia después de muchos años ya era muy, muy mayor, tenía un poco más la edad de Rodolfo, lo mandó ahí, Rodolfo. Hasta 4 o 5 días antes de fallecer, ¿eh? Él hacía desde su casa el rosario con nosotros, no estaba golpeándole la pared a los vecinos. Entonces no es que esto ocurre siempre, esto ocurre cuando vos y tu mente no tienen la capacidad de redireccionarse realmente y sacar de la cabeza sus miedos, aquello que crees que está y no está, y que te genere una vida infeliz. Entonces, cuando vos corres un velo y decís, por más que venga, yo que sé, el fantasma Benito y te venga a servir el té, vos hacés de cuenta que no lo ves. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo no he visto cosas acá, en mi casa, en el campo, en todos lados, de otros planos? Por supuesto que sí, no le doy ni 5 de bolilla, como si no existiera. ¿Entienden? Porque los corpúsculos de energía los direccionan hacia otro lado. Cuando los medium direccionan los corpúsculos de la energía hacia el contacto con las unidades, con los muertos, para decirlo, para que se entienda, ¿a dónde creen que van esos corpúsculos de energía? Se van disolviendo, porque la energía al final es energía. Los corpúsculos de luz, ¿qué son? Es energía. Y los planos de los bajos astrales, ¿qué toman? Chupan la bioenergía humana. Por eso vos no vas a ver un mago negro viejo. Vos no vas a ver un espiritista viejo. Porque de 100, 98 se mueren jóvenes. Porque la energía los va chupando. Esa actividad que hacen chupa la energía de ellos. Porque esas unidades espirituales desencarnadas, para poder manifestarse, necesitan la bioenergía humana. Por eso la ley superior dice que no haya nadie de mi pueblo que se comunique con los muertos. Por eso Jesús dijo, dejate a los muertos que descansen en paz. Entonces, si aparece Tutankamón para decirme a dónde están los tesoros perdidos de Egipto, yo no le doy ni 5 de bolilla. Porque tengo en claro dónde tengo direccionada mi mente. ¿Cómo puedo direccionar mi mente hacia algo que va totalmente en contra de lo que debo hacer para poder seguir el proceso de evolución que estoy teniendo? Yo hablo en general, no hablo por nadie. Cada uno tendrá que tomar la parte si le sirve o no, o por el vecino, por el otro, por quien sea. Porque cuando surgió este tema, en este punto que sigue, a ver la foto que estamos, había otra foto, esta es la 00B, y salteamos a la 00D, porque la 00C no la encontré. Y estuve un montón, al punto que hoy mandé los links de la conferencia tarde, ni me acordaba que no los había mandado, me hizo acordar Damián que no los había mandado. Pasé a la siguiente, la 00D. Entonces, en base a la emisión de energía que nosotros irradiamos, está la reciprocidad con la cual nos conectamos. Si tenemos una energía de violencia, de agresión, de envidia, de celo, que esto, que el otro, la energía que estamos irradiando tiene una frecuencia que por ley de afinidad va a traer cosas que estén dentro de ese sentido. Entonces, tanto los biofotones como los corpúsculos de luz, ¿son buenos o son malos? En una persona envidiosa, violenta, agresiva, no tiene corpúsculo de luz. Los dejo que piensen. Claro que los tiene. No crea que usted tiene corpúsculo de luz porque es un deva iluminado que está en el mundo y que gracias a que usted está viendo ahora el mundo existe. No, usted es una persona como yo, con defectos y virtudes, y todos tenemos corpúsculo de luz.
Hasta el más malo tiene corpúsculo de luz, porque forma parte de la creación del universo. Un ave tiene corpúsculo de luz, una hoja de una planta tiene corpúsculo de luz, por supuesto que tiene. Ahora, una hoja que tiene corpúsculo de luz, o vamos más allá, vamos al tallo, a la raíz y al tallo de crecimiento de la planta, tiene corpúsculo de luz. De hecho, hay posibilidad de observar el aura de las plantas, como vemos el aura de las montañas. Entonces, esos corpúsculos de luz de las plantas, ¿por qué no lo activan y lo potencian? Porque lo tienen, porque forma parte de la obra creadora de Dios. Pero la diferencia con el ser humano es que el ser humano sabe que los tiene y sabe cómo activarlos. Usted está pensando, pero ¿cómo a mí nunca me avisaron? Bah, esperé un poquito, porque por ahí le avisaron, pero usted no se dio cuenta. Entonces, estamos viendo un simbolismo de campo de energía radiante. Distintas personas que emiten una energía X. Esa energía X tiene, vamos a la del centro, tiene, amplío, entre el entrecejo, la glándula pineal, y en el cerebro tiene también un ordenador en el cual la chispa divina se ha manifestado. Entre la pineal, el ordenador, hay un vínculo energético que unido a un punto coordenada del corazón, que está también, ahí es donde funciona la irradiación de la chispa divina, el eje central está allí. El cerebro tiene como una dinámica que une la pineal con una coordenada del cerebro que, unida al punto de convergencia del corazón, da una señal a la chispa divina. Ahora, esa chispa divina en concordancia con el cerebro y con la pineal, ¿hacia dónde pueden direccionarse? Ahí está que el libre albedrío se puede direccionar hacia el bien o hacia el mal. Cuando se direcciona hacia el mal, el punto 1 o el A o el alfa como principio, repito, cuando se direcciona hacia el mal, el punto inercial fundamental es que no tiene ayuda de los planos superiores espirituales que tratan de ayudar en la ascensión a esta humanidad. ¿Significa que los servidores del mal no tienen ayuda? Sí tienen ayuda, pero no tienen ayuda de este campo de energía radiante que sirve hacia la ascensión de la humanidad. Tienen ayuda de los que se llaman también entes o servidores del mal. Esa ayuda tiene una característica, que no tiene virtud, y al no tener virtud, cuando todo se derrumba alrededor de esa persona maligna o negativa que trabaja para el mal, no tiene ayuda, porque uno de los factores que generan y que importan al mal es que esa persona en la cual muchos depositaron confianza se derrumbe, porque esa derrumbe y que sea visible genera que decir, mirá, tal persona que parecía tan santo, mirá qué flor de degenerado fue al final. Entonces así te van planteando muchos derrumbes en los planos de pastores, de iglesia, de curas, de personas que hablan de estos temas. Por supuesto que los hay. Yo no voy a decir quién, pero hay casos que a mí me han contado, contactos, personas que están en la divulgación de eso, que lo habían acusado en una vuelta de que había embarazado a una chica en un país de Centroamérica. Y tenía la acusación y que no sé cuánto.
Bueno, él fue al lugar, al país del cual decían que ni conocía a la persona, pero lo que intentaban era crear descrédito por lo que él transmitía. Él se había hecho una operación que se pueden hacer los hombres, en la cual no puede dejar embarazada a una mujer. Tiene un nombre que por ahí alguno de los doctores que está escuchando me chifla. De estrectotomía, algo así, vasectomía, un nombre de esos raro. Y me dice, vos fíjate antes lo que tuve que hacer. Y en cuanto, viste, porque encima llevé la documentación y dije que podían hacerme el estudio. Con la documentación que se lo había hecho, no voy a decir el país porque se van a dar cuenta quién es, era suficiente. Entonces cuando él se entera, la presunta denunciante, que eso era así, ¿sabe qué? Desapareció, no, chao, se acabó todo el trastorno, se acabó todo el problema. ¿Entiendes? Entonces, en la búsqueda, por ejemplo, ¿qué le pasó a Jimmy Swaggart, el pastor evangélico? ¿Eh? Que hablaba del anticristo y del poder del dinero y de las armas que se estaba constituyendo en el gran imperio de Gengis Khan acá en el norte del continente. Digo así para que no nos corten internet. Entonces, ¿qué hicieron? Lo atacaron. ¿Cómo lo atacaron? El tipo no lo podían atacar por ningún lado. Le pusieron en la congregación una mujer que paga por la compañía, muy agradable, muy atractiva, y se levantó al pastor, ¿viste? Y el pastor, que es un hombre al final de cuentas, y cayó, y fue filmado, fue todo, ¿viste? Escrachado por los cuatro costados. Bueno, esa famosa iglesia de ese tiempo quedó en parte destruida y en parte la tomaron otros grupos evangélicos que están en combinación con el poder de turno en determinados países, incluso son hasta un 20% de los votantes, o 25% de los votantes de esas agrupaciones, y tienen, bueno, no importa eso, sino que voy a que cómo destruyen ciertas imágenes y la persona se aferra a la imagen en vez de aferrarse a determinado cual mensaje. Entonces vamos a la siguiente. Cuando nosotros podemos establecer ese vínculo con la pineal, el cerebro y la chispa divina, en ese instante comenzamos a emitir una señal vibratoria muy, muy especial que en la medida que hacemos este trabajo interno, que genera en nosotros un aumento de la energía. El aumento de la energía, por ley de afinidad, produce tanto que las partículas de energía radiante, los corpúsculos de luz que están alrededor nuestro, comiencen a ser atraídos, porque el principio de afinidad dice también que lo afín atrae lo afín, la luz atrae a la luz atrae a la luz. Cuanto más luz emitan ustedes, más luz van a traer alrededor. ¿Qué es esto? Cuando ustedes comienzan a vibrar mucho mejor de lo que vibraban antes de conocer estas temáticas, cada uno mírese un poquito. Yo lo veo en las charlas presenciales. Veo gente que cuando llegó al grupo hace 4 años, 3, 5, 4, algunos mucho más, pero ya después se estabiliza eso. Vos los veías demacrados, apagados, opacos, oscuros. Y ahora lo ve que parece que tuvieran 20 años menos, porque le cambia la vida, digamos, tener una conciencia elevada hacia lo cósmico y hacia lo espiritual. Primero por la respuesta que te da, evidente, pero también ¿por qué? Por la afín y que atrae lo afín, la energía que estás irradiando, que cada vez es más, atrae cuestiones afines. Entonces, estos corpúsculos de luz son acumulativos. Es como cuando yo les planteo, imaginen, hacemos las actividades
de ejemplo de meditación o visualización. Entonces, a medida que va descendiendo energía, esa energía se va acumulando. Y cada vez que hace, aumenta la vibración, y esa vibración que produce mayor emisión de luz. La mayor emisión de luz genera una inversión proporcional al envejecimiento celular. Quiere decir que si una célula envejecía en un periodo de tiempo de 1 año, el envejecimiento de esa célula en un principio se reduce a un 75%. A los 2 o 3 años de participar en la actividad se redujo al 25%, al 50%, perdón. Y a los 5 o 6 años de participar en una determinada, digamos, actividad espiritual, por ahí al 25 o 30%, ahí se estabiliza. Para lograr el 100%, nos falta subir a 250.000 ciclos de movimiento atómico por segundo en forma permanente. Y eso, con un promedio humano entre 40 y 50.000 ciclos, es extremadamente difícil, porque el factor humano tiene conllevado todo lo que son las cuestiones de los vicios, las cuestiones mundanas. Está bien, porque es como cuando teníamos las charlas ahí en la avenida Corrientes, a 2 cuadras de los cines. Entonces terminábamos con los OM a las 20 horas, y todos con los OM salíamos como flotando, se bajaban las escaleras, y cuando salías tenías la mar de gente que iba a los cines, salía a caminar, estaba lo que pedían, los que esto, los punguitas, el otro que iba con la cerveza a los gritos, en la peatonal, porque eso ya después se convertía en una peatonal a cierto horario, ¿se acuerdan? Entonces todo eso es como que te tiran un balde de agua fría, ¿no? Entonces vos salís como en las nubes y te tiraban el balde de agua fría. Ahora, cuando hacemos las actividades como en este momento, donde ustedes están, me imagino, ya sea en directo o diferido, cuando lo ven, no lo están viendo manejando un auto, porque no van a poder. Por ahí se escuchan el sonido solo, puede ser. Pero buscan un momento propicio, un momento que puedan, y cuando se hace la actividad final, después que termina esta primera parte también. Bueno, todo eso va generando una estabilización entre el 25 y 30% del tiempo proporcional de envejecimiento. Quiere decir que alguien que comienza una actividad así a los 50 años, va a llegar a los, pongámosle, 70, y va a parecer que tiene 55, 56, nada más que eso. Y ese proceso se da en todo el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros venimos de arrastre con problemáticas de nuestra juventud. ¿Entienden? Yo vivía en mi juventud frente al Italpar, en un conventillo. Y yo que si los pibes del barrio nos juntamos a tomar, a chupar a la noche, ¿viste? A los 15, 14. Entonces todo eso es evidente, te va. Yo no nací en una cuna de un palacio, sino, no digo miseria, porque no era miseria eso, pero sí con muchas dificultades. Entonces todo eso va generando una merma en tu cuerpo, en tu biología, evidente. Hay trastornos de tu vida y genética, en la cual tenés transmisiones de determinadas problemáticas o enfermedades que, incluso con esta acción dinámica de activación de los corpúsculos de luz, esas problemáticas de orden genética las podés llegar a modificar, o lo podés llegar a equilibrar. Y ya me fui a la miércoles con el horario, perdón por la expresión, porque no estoy ni siquiera arañando el principio de lo que les quería decir. Y quiero ir a una parte que es muy, muy importante. Vamos a pasar la que sigue. Primero, que esta acción de energética de estos corpúsculos ya se concebía no de ahora, sino desde hace siglos. Hace siglos ya que los estudiosos
de la física planteaban que todo tenía una correlación en la energía, así como Platón pudo observar la esencia del átomo sin tener un microscopio electrónico, como los presocráticos pudieron visualizar eso a través de la percepción en la psiquis. Algunos de los físicos más renombrados en el pasado pudieron también tener la noción de la existencia de estas partículas, los biofotones, ya sea, o los corpúsculos de luz, que pueden estar o dentro del cuerpo humano, o pueden estar en la materia en general, o pueden estar en el éter. No es que están solamente, los biofotones se emiten desde un cuerpo biológico o de un cuerpo vivo, en una palabra. No es el caso de los corpúsculos de luz, que pueden estar como suspendidos o en movimiento, en derredor nuestro. Entonces, acá pasamos la que sigue, vamos a acelerar un poquito. Hay distintas metodologías y claves físicas. Por ejemplo, la fundación cuántica, acá la segunda de la izquierda, estos códigos seguro que los conoces, Rodrigo. Bueno, principio de física cuántica, grande, Rodrigo. Es lo bueno de tener un ingeniero, ¿eh? Usted la sabe toda, Rodrigo. Bueno, ahí tenés partículas y cómo esas responden a la física cuántica. Hacer un pequeño zoom y un movimiento, nada más que para que yo no entiendo ni medio lo que dice acá, pero y la gente tampoco, seguramente, pero para que vean que lo que estamos hablando no es ideología, no es un postulado que uno pueda decir, bueno, es teórico y nada más. ¿Viste? Acá hay postulados que son científicos, que responden a una física cuántica que a medida que se evoluciona y por los distintos métodos se va llegando a conclusiones que por ejemplo, acá creo que a la derecha, la segunda, de arriba hacia abajo, ves el acelerador de partículas y cómo esto va generando. Se piensa que pueden generar hasta espacios vacíos, se podría llegar a generar la que se llama la partícula de Dios, yo qué sé, viste, de a poquito es como que vamos avanzando en todo esto. Pero lo importante, más allá de esto que es tan complejo, es lo que sigue. Vamos a la 0H. En la 0H vemos el simbolismo de la interrelación. Repito, escuchen las palabras. Y esta conferencia la van a tener que volver a escuchar. Interrelación neuronal del ser humano en relación, como lo dije, a la pineal y al centro neurálgico donde está la chispa divina. La interrelación produce como una exaltación del yo como ser individual, como persona, para manifestar en ese yo el orden creador con resonancia. ¿Qué significa? Que cuando vos generás esa activación, ya seas físico cuántico o analfabeto, repito, ya seas físico cuántico o analfabeto, vas a entrar en resonancia con esa energía del orden creador. Y te va a dar ciertas respuestas de acuerdo a tu nivel de comprensión de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que aquel que recibió algún tipo de irradiación conceptual del orden creador hace 200 años, no es lo mismo si hoy un físico cuántico entra en sintonía con ese orden creador para recibir algo que podríamos llamar como la manzana de Newton,
que le generó algo que lo hizo pensar en cosas que no hubiera pensado. Entonces este orden creador nos puede dar respuesta, y este es el significado profundo, a todos nosotros, más allá del nivel de comprensión que tengamos. A ver si quedó claro. Entonces vamos en la siguiente. ¿Cómo hacemos para que estas extraordinarias y maravillosas corpúsculos de luz de alguna manera puedan ser activados tanto en nosotros como en nuestro entorno? ¿Por qué creen? No quiero decir que alguien de ustedes me haya preguntado esto, o sí. Alguien me dice, mira, Dan, tenemos un problema, resulta de que en mi oficina hay gente muy chismosa, muy mala, yo me siento como que me ataca, me siento como que me falta el aire, como que me ahogan. Entonces, mi respuesta fue, visualiza cada vez que hagas una actividad de meditación o de oración, tu oficina. La visualizás sin sentimientos de ira, de miedos, de broncas, nada, solo la visualizás. Y le irradiás luz. La luz que le tenés que irradiar es luz dorada, brillante, como si fuera la energía de Dios, la energía del Espíritu Santo, la energía divina, que baja sobre todo el lugar, no sobre una persona en particular, sino sobre todo el lugar. Y rodea de luz el lugar. ¿Por qué creen que le decía eso? Ahora, le voy a explicar a esa persona todo lo que he explicado en una hora hasta este instante. Difícil, ¿no? Entonces, entre la interrelación de esas partículas, de esos corpúsculos de luz que puedan ser direccionados a través de nuestra mente, es como nosotros debemos irradiar todo lo que nos rodea. Es lo que irradia la señora de enfrente, Carola, Nati en Campo del Cielo, cuando acaricia una flor, cuando va a regar un poquito una plantita, un árbol. Eso está irradiando. Y el objeto irradiado, llámese planta, una casa, la oficina, recibe eso. Pero en nuestra mente no debe haber dudas. Ejemplo, cuando la persona va a regar la plantita, no tiene dudas que el agua le hace bien. ¿Qué más? Qué bonita está, qué le irradia. Alegría de verla linda, amor por verla linda. Toda esa energía llega a la planta. La otra persona que vive al lado, en otro pasillo, que sale y empieza a recordar a no sé quién que ya no está, que está sola, que no sé qué, que no tiene quien la ayude, que no sé qué, toda esa irradiación, por más que la planta le dé lo que le dé, lo hace con una indiferencia, porque en realidad está pensando en todos los problemas que tiene. Entonces nosotros mismos estamos actuando y regando el problema, incrementando el problema, porque la primera resolución de los problemas nace en nuestra propia mente. No echemos la culpa al externo de lo que nos pasa, porque muchas veces somos culpables de lo que nos pasa, por lo que sea. Buscar las zonas erróneas y entrar a mirar en positivo el entorno va a generar que todo crezca de una manera distinta y que aún los problemas que parecen agobiarnos se solucionen, porque ¿sabes qué?
todo se puede ir solucionando. Todo. Aún aquello que parece complejo. Una enfermedad, ¿qué puede ocurrir? Que esa enfermedad sea el límite de nuestra existencia. Y entonces uno dice, ¿y para qué rezo entonces? ¿Sabes por qué? Una persona X que se le detecta una enfermedad hace 10 años, por decir un caso, no hablo de nadie, y era una enfermedad que si no se detectaba, en 6 meses su ruta. 6 meses estaba cantándole a Gardel arriba. Perdón lo que son del extranjero. Bueno, entonces, ¿qué hizo esa persona? Esa persona dijo, me tengo que morir, me muero, chao, pum, pum. A los 6 meses estaba cantándole a Gardel, ¿viste? Después está la otra persona, que dijo, bueno, voy a hacer todo lo que me diga el médico, hizo todo lo que el médico le diga. Vivió por ahí 8 meses, 1 año. Pero está aquel otro, que hizo lo que el médico le dijo, puso toda la polenta para tratar de curarse, toda la energía para tratar de curarse. Tenía conocido que tenía un grupo de oración, se agregó ahí. Tenía el otro conocido del otro, lo agregó ahí. Empezó a hacer meditación, empezó a hacer oración, empezó a pedir a Dios. Y por allá lleva 7 u 8 años y la sigue luchando. Ahí tienen la diferencia. No sé si se entiende. No sé si se entiende. Bien. Entonces ahora vamos a otro plano. Pasa a la siguiente. Los seres superiores nos están ayudando, pero no es el caso del vecino que tengo que correr una heladera y como no hay nadie, le toco timbre, le digo, che vecino, ¿me ayudás a correr la heladera? Y el vecino viene y corre la heladera conmigo. La ayuda que dan estos seres está en el plano de una asistencia indirecta, pero el camino de la existencia lo tenemos que hacer nosotros. Estos seres no van a hacer lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos hacer todo el esfuerzo físico, activo, dinámico en el plano existencial para llevar adelante el proceso de evolución que nos toque en este tiempo, durante el tiempo que nos toque, porque no sabemos cuándo es. Entonces, puedo mañana morir de un infarto, porque nadie tiene la vida comprada. Pero sé que hasta acá hice lo que pude, o lo que supe hacer, con pequeñas, altas y bajas, pero traté siempre de hacer lo mejor que pude. Entonces ahí está que ese tiempo extra que tuviste, no lo desperdiciaste. Vamos a la que sigue. Tenemos que saber que esa chispa divina que está en nuestro corazón tiene un potencial tan extraordinario que Jesús de Nazaret, el Cristo, en las apariciones siempre mostró su corazón y se malinterpretó que era como que le mostraban cuando le clavaban la lanza para que se muera en todo el corazón. No, papá, no. Le mostraba que la chispa divina está ahí, como lo mostró después a Sor Lucía, Sor Kowalski, perdón, en el Jesús de la Misericordia, con la chispa de luz saliendo del corazón. Esa chispa de luz tiene una capacidad extraordinaria, pero no es que tenemos que pedirle a los demás que lo hagan, tenemos que trabajar nosotros con esa energía. Tenemos que hacer las meditaciones y si decís, sí, pero justo, bueno, siempre te pasa algo, hermano. Siempre hay un justo en ese momento. No, pará, vos dale tiempo a tu existencia, dale prioridades a tu existencia. Al caso vos que tenés tal problema, ¿qué querés? ¿Querés recibir ayuda? Como vos decís, voy a la farmacia, compro ¿cómo se llama ese que se toma ahora para el dolor de cabeza? Y ya está, lo tomaste y se te fue. Pero no te arreglaste el hígado que te generó el dolor de cabeza.
Entonces nosotros tenemos que tener una actitud valiente y de trabajo interno paralelo a toda la situación de pedido que podamos hacer. Vamos a la que sigue. Tenemos que trabajar con toda la integridad en la meditación, en la energía radiante, en el equilibrio de nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu. Todo tiene que trabajar en ese sentido. Y no es que nos tengamos que convertir en un lama, porque vivimos en el mundo, ¿sabes? El de arriba sabe que estamos en el mundo, ¿no? Si él no busca tibetano acá en Buenos Aires, es porque sabe que no hay. Si hay, no está acá hablando con ustedes, estará en otro lado. ¿Eh? Entonces ellos saben que nosotros tenemos unas problemáticas inherentes al mundo en que vivimos. Pasar a la que sigue, voy a acelerar. La cuestión que estos corpúsculos de energía, de luz, que están en nosotros y están en nuestro entorno, pasar a la que sigue, no tiene límites de espacio ni límites de tiempo, sino que se maneja en un estado, quizás podemos llamarlo, un estado de no tiempo. ¿Por qué puede haber o se puede dar en este instante? Hay gente escuchando en distintos países del mundo. Por ahí lo va a ver más adelante en otros lados. Pero cuando hay personas de otros, a mucha distancia, a miles de kilómetros, que han pedido asistencia por tal o cual persona con tal o cual enfermedad, y se ha colocado en lo que llaman grupos de oración. Nosotros hacemos el rosario, se reza el rosario tradicional y se pide por determinada persona. No es que vamos a las publicaciones de los diarios, a ver, no. Se pide por persona llegada directa, en forma directa. Y en muchos casos ha ocurrido que los médicos le han dicho a los pacientes que ha tenido una cura muy acelerada, no digo milagrosa, pero sí muy acelerada en comparación a otros casos. Y en un altísimo porcentual muy favorable. Porque la acción de los pedidos de la oración, cuando la persona también lo hace. Ahora, ¿cómo lo puede hacer un paciente que esté internado en terapia intensiva y que a lo mejor no está consciente de lo que se hace, pero el plano de la subconsciencia está captando, está percibiendo, pero además lo hacen personas allegadas a través del vínculo del amor, que es un vínculo de unión? Cuando una madre pide por un hijo accidentado, por ahí el hijo dice, mamá, deja de pedir vos a los grupos esos que te juntaron, yo no quiero nada, no quiero que me ayude. La persona que se droga, anda a decirle, no, hijo, no te drogues más, mamá, yo no me drogo. Y vino drogado a tu casa. Mamá, yo no tomo, y vino borracho a tu casa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es eso? Esa persona se niega, pero por el vínculo del amor, vos podés pedir por esa persona. Porque cuando esa persona está tomada por esos vicios tremendos, generalmente la energía que generan es como aquel que está tomado por otras cosas, muy difícilmente lo acepta. ¿Entendés? Entonces ahí está el vínculo del amor que te permite, sin romper o quebrar libres albedríos. Y ahora quiero ir a un punto importante, no es que esto otro no haya sido, y voy a tener que sí acelerar. Pasamos a la que sigue, la 1E. Estos corpúsculos de luz que están en nuestro alrededor tienen factores energéticos que con variables.
porque estos corpúsculos de luz podrían ser tan intensos. Imaginen esto, el corpúsculo de luz que está en una hoja, en su vibración es igual al corpúsculo de luz que está en un rinoceronte, o el corpúsculo de luz que está cerca de la chispa divina de cualquiera de ustedes. Es corpúsculo de luz, la esencia es la misma, pero el orden vibratorio es distinto. Entonces, estos corpúsculos de luz que están alrededor nuestro van a ir uniéndose de acuerdo a la ley de afinidad, más allá de las estructuras que nos rodeen. Y acá esto significa que estos corpúsculos de luz te van a rodear y te van a ayudar, aunque estés en esa oficina, con todo eso tipo mirándote con odio, porque a lo mejor tu jefe vino a decirte muy bien por lo que hiciste, y ay, mirá lo que... Bueno, estos corpúsculos de luz van a estar alrededor tuyo aún en ese lugar. Entonces, cuando vos te sintonizás con ellos, se activan en vos. Y pasamos a la siguiente. Ahí es cuando se pueden generar el direccionamiento. Vos lo direccionás. El corpúsculo de luz llega a vos, puede ingresar a tu cuerpo, se puede manifestar de esa manera, y en el momento que se manifiesta, vos te vas a sentir mejor, vas a sentir un pequeño cosquilleo que baja por la columna, desde el occipital, que es la parte de atrás del cerebro, por la columna hasta el coxis, y sentís esa energía como que baja y fluye. Direccionarlo es lo que yo dije hoy, es enviar estos corpúsculos de luz alrededor de las personas o de la persona que te agrede. Vos solo lo enviás, no lo metés dentro, enviás el corpúsculo de luz alrededor, como que gire alrededor de esa persona. Y ahora pasa a la siguiente. Acá tenés mandalas de energía, de corpúsculos en movimiento, que pueden estar alrededor de objetos o de personas. Pasa a la siguiente. Los corpúsculos de energía pueden ser sensibles a la sensación de nuestras manos. Por eso hemos hecho actividades en donde hemos podido sensibilizar estos corpúsculos de luz. ¿Y qué más hacemos? En un momento determinado, pasa a la siguiente. Cuando hay determinados momentos en donde, en una actividad, ejemplo de meditación, se va visualizando los corpúsculos de energía que descienden. Ejemplo, cuando yo hablo de la parte de los pulmones, se visualiza los pulmones y todo tipo de célula enferma que pudiera estar allí, estos corpúsculos ingresan a esa célula hasta cubrirlas en su totalidad. Y ahora vamos a la siguiente. Y en células cancerígenas debemos, en la medida que hacemos la actividad de meditación crística solar, que está en este mismo sitio, que lo pueden buscar en este canal, cuando visualizamos la energía dorada que desciende, tenemos que ir hacia el lugar donde está, que sabemos por tomografía, por el método que sea, porque nunca debemos dejar de tener asistencia médica tradicional. Todo esto es complementario a cualquier acción que ustedes estén haciendo, es complementaria, suma, no va a restar, suma. Entonces, a toda actividad, acá, por ejemplo, a las charlas, solía venir una médica del Rofo. Yo me acuerdo de ella, una señora delgada, pelo rubio, corto, traía a la mamá era una señora de más de 80 años en ese momento, que la madre era la que quería venir sí o sí.
Y ella la traía, años estuvo viniendo así. Más que nada cuando estábamos ahí en la calle Lavalle, ¿se acuerdan? Y ella me decía de que utilizaba esta técnica para los pacientes. Les decía a ellos mismos que hagan esto, que era la meditación que yo solía hacer, que es la visualización. En el caso de que puedan tener tomografías, como fue un caso que tuvimos una tomografía de una chica del grupo, que gracias a Dios hablé el otro día, está re bien, tenía un hígado totalmente tomado y se veía por los contrastes. Entonces era la visualización. En ese caso, ella, yo me acuerdo que llevó ese estudio y lo abrió antes de llevárselo al médico en el grupo del Rosario y lo pusimos en la mesa del Rosario y todos vimos que esos puntos, manchas, que estaban con el contraste, que eran todos los lugares que tenía tomado en el hígado. Y todos pedimos por eso. Pero no solo esa vez, sino a posteriori se sigue haciendo al día de hoy. ¿Y cuántos años ya van? ¿Entienden? ¿Cuántos años que van? Entonces, en este caso, ustedes lo que hacen es buscar esos corpúsculos de luz, los visualizan porque la mente es creativa. Así como la mente visualiza ese fantasma que no existe, que no está, porque era un espíritu débil, porque en realidad partió y chao, ya no está, pero vos lo seguís viendo, porque lo ve tu mente, no que realmente esté. Entonces tu mente va creando eso. Y si alguien te dice que lo vio por allá, lo vio por acá, no, no vio nada. Es como que ve a alguien parecido, en un coche parecido, y dicen que vieron a fulano o mengano. Ya no está, se fue. Entonces, así como tu mente ve eso, crea tu mente viendo esto otro, viendo esa célula enferma que vos viste por tomografía, que viste por los estudios médicos que el médico te mostró, acá está el problema, y visualizala y ve cómo esos corpúsculos entran y van directamente hacia el lugar donde está el problema y lo van rodeando y lo va llenando de estos corpúsculos de luz y toda esa zona queda así, irradiada, lumínica, radiante. Podemos direccionarlo hacia nuestro cuerpo, hacia los demás, hacia aquellos que tienen una adicción. En la adicción tenemos que ir por el vínculo del amor, no se puede hacer porque el vecino, que la señora que te dijo, no, no, porque no nos enseña esto para que hagamos curanderismo ni nada por el estilo. Pero si hay un vínculo directo, un hijo, pariente directo, esposo, esposa, etcétera, en ese instante ustedes pueden hacer esto, esa visualización y ese pedido ante hechos graves que puedan realmente afectar. Ahora, esto no se puede hacer porque no te gustó la novia que te trajo tu hijo. Entonces, como no te gustó la novia, lo visualiza para que deje a la novia. No. Entienda, señora, no se puede. Y sí, pero yo quiero saber si mi marido sale con la secretaria. No, señora, no se puede. O no, señor, no se puede. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo lamento. Si alguno de ustedes se dedica a esto, bueno, cada uno tiene su karma. Pero estos corpúsculos divinos no se pueden usar para eso. Porque si no, esos servidores del mal que también existen, van a ver y van a sentir una afinidad. Y ahí la cosa se complica. El bien solo sirve al bien. La luz solo debe atraer la luz. Entonces tengamos muy en cuenta estos factores, cómo podemos activar, cómo podemos generar que la energía divina que viene de Dios llegue a nosotros y cómo nuestros seres celestiales, seres divinos, nos asisten
en la medida que actuemos de esta manera. Vamos a ir a la foto 03J. 03J. Obviamos el resto. Tenemos un simbolismo de la imagen de los llamados ángeles de la antigüedad, hermanos mayores, servidores de la luz, servidores de Dios, al Divino Maestro, a la Virgen María, irradiando luz a la tierra. Pero esta luz que está siendo irradiada llega también a criminales, asesinos, violadores, solo que esta luz, por ley de afinidad, rebota, porque el mal se apoderaron de ellos. Entonces se cumple la profecía que dice que en el final de los tiempos los entendidos resplandecerán sobre la multitud y los impíos serán más impíos. Tengamos siempre presente que los corpúsculos de luz de Dios son bienvenidos, los aceptamos, los pedimos y los deseamos. Así que bueno, perdón que me pasé de revolución y 1 hora y media, no debe ser tanto, perdonen. Pero bueno, yo sabía que era un tema complicado, lo comenté el otro día en la radio, ¿se acuerdan? Y tiene para más, no concluye acá, pero no dio el tiempo. La mitad más o menos es lo que planteé y pasé ahora. Bueno, los quiero saludar. Sé que cuando este video vaya al público en general, va a pasar mucho tiempo, así que, pero les aviso que ahora el 9 de mayo voy a estar en la Feria del Libro a las 7 de la tarde, 19 horas, Argentina. 9 de mayo, martes, 19 horas, en la Feria del Libro, en el stand editorial Duncan. Voy a presentar mi último libro, La luz de tus ojos. Así que el que no tenga el libro y quiera aprovechar para ir a la feria, y de paso le puedo firmar autografía del libro con gusto. El que ya lo tenga y quiera hacer un regalito a un familiar, no le va a quedar mal. Pero bueno, les aviso para que todos sepan. El sábado 13 es la presencial de vuelta en Buenos Aires, así que yo le doy siempre prioridad a los que participan de las conferencias. Los que no participan, si queda lugar, después les habilito lugares, pero siempre la prioridad es para los que participan. Bueno, nada más, gracias por estar, perdón que me extendí demasiado, pero el tema seguramente lo merece. Hasta la semana que viene, queridos amigos, nos vemos si Dios quiere.